Bueno, pues Jesús Ramírez Bermúdez, lo voy a presentar, es neuropsiquiatra y escritor, dirige la unidad de neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. Los libros, la música y el arte han sido esenciales en su vida y en su trayectoria profesional. Por supuesto, la ciencia fue un mundo que exploró desde muy joven, cuando se deslumbró con figuras como Carl Sagan y Oliver Sacks. De este modo se entreveraron dos visiones del mundo que conforman su panorama intelectual. Así, resulta natural que el interés de Jesús Ramírez Bermúdez se haya decantado por la ciencia y el arte y que encontrara en estos mundos un paralelismo que es lo que prevalece en la obra, donde recoge experiencias en la práctica de la neuropsiquiatría y recurre a las artes, ya sea la literatura, la pintura, la música, lo mismo que a la filosofía, para ayudarnos a comprender mejor los procesos de la mente humana. En libros como Breve Diccionario Clínico del Alma, Un Diccionario sin Palabras, Depresión, La Noche Más Oscura o La Melancolía Creativa, vamos a encontrar una narrativa clínica, es decir, la descripción de casos clínicos reales planteados desde una perspectiva donde la literatura alterna con lo científico. En el marco del mes de mayo, mes de la inteligencia artificial, en el que la Casa Universitaria del Libro ha formado parte del Festival de Artes y Ciencia, el ALEF, vamos a cerrar el ciclo con esta conferencia titulada Conciencia Humana y Conciencia Artificial, Horizontes Tecnológicos y Terapéuticos. Jesús Ramírez Bermúdez ofrecerá un marco científico contemporáneo para el entendimiento de la conciencia y su relación con el cerebro y la vida humana para contestar a la pregunta: ¿es posible producir tecnológicamente un sistema dotado de conciencia artificial? ¿Tiene sentido hacerlo? Es un honor recibir hoy al doctor Jesús Ramírez Bermúdez, a quien le doy la bienvenida, así como al público que nos acompaña, tanto de manera presencial como en línea a través de nuestras redes. Y pues bienvenidos todos ustedes a este recinto y dejo la palabra a nuestro conferencista. Muchas gracias. Querida Guadalupe Alonso, primero que nada es un honor estar aquí acompañándote en este ciclo de trabajo intelectual que se ha realizado en este mes en la UNAM, y muy en particular aquí en CASUL, que es un espacio donde siempre he sentido en lo personal una enorme hospitalidad y un gran respeto por los diferentes tipos de saberes y sobre todo por ese espíritu de diálogo que yo pretendo el día de hoy también compartir y transmitir. Cuando Guadalupe me comentó acerca de la problemática del mes, ¿no?, que es la inteligencia artificial, y me propuso esta conversación, yo pensé que el tema de la conciencia humana y artificial podría ser un reto interesante para discutirlo con ustedes, ya que es un tema apremiante en un sentido, porque estamos todos los días viendo cambios tecnológicos muy dramáticos, ¿no? En ocasiones, desde luego, con alcances importantes en beneficio de la sociedad, o de la salud, o de lo que ustedes quieran, pero en ocasiones también son cambios tan repentinos, ¿no?, que ameritan en un sentido una reflexión. Aquí me voy a permitir utilizar las palabras de mi maestro, el doctor Francisco González Cruzí, un gran médico y patólogo, ensayista, que en algún ensayo sobre la biología humana comenta que el hecho de que algo pueda realizarse técnicamente no significa que inmediatamente tenga que realizarse, ¿no es verdad? Es decir, se requiere una reflexión ética también, y esto no es labor de un solo especialista, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, en el campo de la medicina, las reflexiones éticas son problemas que conciernen a la sociedad en su conjunto. Lo mismo pienso yo que pasa con el terreno de la tecnología. Entonces, yo pretendo el día de hoy hacer un recorrido por muchos problemas. En realidad son problemas, algunos de ellos muy complejos y especializados también,
como estoy consciente de que quienes estamos aquí reunidos probablemente tenemos trayectorias muy diferentes, ¿no? Desde el punto de vista de nuestras profesiones, de nuestros saberes, de nuestros intereses incluso. Probablemente algunas de las personas que están aquí se dedican al campo de las artes o de la literatura o al campo de las ciencias o de la tecnología o simplemente a otros campos de la actividad humana, pero que tienen un interés auténtico en este problema, ¿no? Ya sea en el problema de la tecnología o en el problema de la conciencia. A mí me trae aquí realmente el problema de la conciencia, no tanto el problema de la tecnología. Pero el problema de la tecnología también ha sido para mí pues un tema como a todos los miembros de nuestra sociedad que me ha interesado, conmovido, desafiado por momentos, ¿no? Aquí traía yo a la manera como de una especie de diván afectivo, algunas obras de la novela, ¿no? El caso, por ejemplo, de la novela de Karel Capek, Rur. Ustedes saben que ahí es la primera obra donde aparece la palabra robot. Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, llevada al cine, por supuesto, por Ridley Scott en Blade Runner, que nos plantean en forma ya muy cuidadosa, ¿no? Muy delicada, el problema de la conciencia humana y este horizonte de mortalidad o de finitud, ¿no? Que tienen estas personas que tienen conciencia, pero no eligieron, digamos, su condición existencial, ¿no? Los replicantes. Y bueno, un homenaje aquí a la infancia, ¿no? De muchos de nosotros, pues se presenta aquí en la figura de estos droides, ¿no? O astrodroides, en el caso de R2D2. Esos dos individuos que están ahí, que formaban parte de una película del año del caldo, El Abismo Negro se llamaba, ¿no? Yo creo que yo la primera vez que tuve conciencia de derramar una lágrima, ¿no? Unos lagrimones, fueron porque estaba muriendo uno de esos robots, ¿no? Y voy a retomar esa parte de la discusión, porque hay investigaciones de neurociencia muy interesantes que muestran cómo el sistema de neuronas espejo de los seres humanos se activa frente a este tipo de robots que de pronto simulan movimientos humanos o palabras humanos o comportamientos humanos. O sea, en un sentido, no sería necesario que estos seres estuvieran realmente dotados de conciencia para que nosotros les atribuyéramos conciencia y nosotros les atribuyéramos intenciones y nosotros les atribuyéramos sentimientos. O sea, eso es algo que de suyo es posible que los seres humanos lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Pero quiero hacer un recorrido por una historia de las ideas que realmente pues, tiene momentos fascinantes. Quizá el punto inicial de esta reflexión, yo lo estoy haciendo en fechas muy recientes, no podríamos desde luego irnos a los diálogos de Platón o podríamos irnos a Descartes. Yo no soy filósofo, solamente soy un médico, entonces voy a hacer una historia muy reciente que inicia con Franz Brentano, que fue, pues como ustedes saben, uno de los pues maestros, ¿no? de la tradición filosófica alemana, también maestro de Sigmund Freud, por cierto, y que plantea que para él la marca de lo mental, ¿no? es precisamente la intencionalidad, como le llama él, ¿no? que es esta capacidad, digamos, de la mente o de la conciencia de proyectarse algo que está afuera de la conciencia. Es una reflexión hasta cierto punto complicada, ¿no? Pero la idea es la siguiente, es decir, que los objetos físicos no tratan acerca de otra cosa. O sea, una piedra no trata acerca de otra cosa, ¿no? Mientras que la mente humana trata acerca de otra cosa. ¿De qué trata la mente humana? Pues de todo aquello que pueda plantearse, preguntarse, todo aquello en lo que pueda pensar, imaginar, reflexionar y demás, ¿no? Entonces, esta capacidad imaginativa, reflexiva, cognitiva y demás sería la marca de lo mental para Brentano. Pero bueno, no puedo detenerme en todo este recorrido, ¿no? histórico que aquí les propongo. Simplemente es como una declaración de principios, ¿no? acerca de que estos son los autores que yo voy a estar, a los que voy a estar regresando a lo largo de la presentación. William James y sus principios de psicología, que se pregunta realmente el tema de la conciencia. Además, él, por ejemplo, hace este recorrido por lo que ustedes conocen como las variedades de la experiencia religiosa, ¿no? A él le interesaba mucho esa dimensión de la conciencia. Freud, más bien por su, pues digamos que planteamiento que hace de lo inconsciente, ¿no? Que es siempre que hablamos de la conciencia implícitamente o de forma indirecta estamos hablando también de lo inconsciente. Y ya vamos a ver que este es un tema no solo del psicoanálisis, también es un tema en las ciencias cognitivas, en la neurociencia y demás.
Y en fin, hay un sinnúmero de tradiciones que convergen en esta problemática, ¿no? Algunos autores van a actuar aquí hasta cierto punto como fiscales, ¿no? A la manera de, por ejemplo, Skinner, ¿no? Y el conductismo, que rechazan en cierta forma toda esta tradición mentalista del estudio de la conciencia, u otros autores como Hilary Putnam, por ejemplo, que a quien le debemos en buena medida la metáfora computacionalista de la mente, ¿no? O sea, pensar que la mente es como una computadora, que la mente es el software y el cerebro es el hardware. Ya habrá ocasión de discutir esto. O sea, ¿es una idea válida? ¿Realmente la conciencia o la mente humana puede entenderse como un software, como un programa de computadora? ¿Es válida la metáfora de la computadora? ¿Deberíamos de aceptarla? Hay desde luego quien piensa que sí, quien piensa que no. Hay quien piensa que no podemos comparar, digamos, la capacidad humana de la conciencia con una máquina, ¿no? Sin embargo, en justicia también hay que decir que cuando se nombró a las computadoras, cuando se les puso ese nombre, antes había computadoras humanas. De hecho, hay fotografías muy interesantes donde están un montón de personas, ¿no? Y dice ahí son computadoras. O sea, las personas que hacían estos cálculos, estos cómputos, se les consideraba computadoras. Entonces, cuando a las computadoras se les llama computadoras, en un sentido también era una metáfora, ¿no? Para compararlas con los seres humanos. Probablemente me voy a detener como punto de partida en el test de Turing y ya habrá ocasión de discutirlo, ¿no? Y como ustedes ven, voy a detenerme sobre todo en algunos filósofos que plantean ideas interesantes acerca de la conciencia, en algunos científicos del campo de la psicología, de la medicina, de la neurociencia. Mi declaración de principio es que yo soy, como les dije, un médico, trabajo en el Instituto de Neurología de México, específicamente en el campo de la neuropsiquiatría. Entonces, para mí, la conciencia no es un problema teórico, no es meramente un juguete intelectual, sino es algo que todos los días me plantea problemas y les compartiré algunos de estos problemas. Ahora, yo decía que el punto de partida quizá para la discusión puede ser el juego de la imitación que propone aquí Alan Turing. Como ustedes saben, Turing en el 50 publica esto en una revista de filosofía, la revista Mind. Plantea el problema de si las máquinas piensan, ¿no? El primer término que aparece ahí en su artículo. ¿Can machines think? ¿Piensan las máquinas? Entonces, para contestar esto tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué significa pensar, ¿no? Por eso es un problema auténtico de la filosofía, pero también de la psicología. Y quienes estamos en el campo de la medicina y decimos que nuestro paciente tiene un problema de pensamiento desorganizado, o que tiene un delirio, o que tiene una alucinación, pues también nosotros necesitamos reflexionar acerca de qué significa pensar, qué significa percibir, etcétera, etcétera. Ahora bien, como vamos a ver, Turing da un giro muy interesante en este artículo, en donde se pregunta, o más bien la manera como lo plantea es la siguiente, ¿no? Quizá contestarnos si las máquinas piensan es muy difícil, ¿no? O casi imposible. Pero lo que sí se puede plantear desde un punto de vista científico y tecnológico es si una máquina podría engañarnos haciéndonos pensar que piensa. Y para eso desarrolla el famoso test de Turing, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes conocen el planteamiento. Aquí en el artículo vienen los pormenores, pero en términos generales, para recordarles a quienes no conozcan esta idea, pues el planteamiento es que si nosotros no supiéramos quién se encuentra, por ejemplo, al otro lado de una pantalla, al otro lado de una pared, ¿podríamos saber si estábamos conversando con una máquina o con un ser humano? Ahora que están estas inteligencias artificiales, me imagino que la mayoría de ustedes usa ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Si no supiéramos que estamos conversando con ChatGPT, sino pensando que estamos conversando con alguien más, ¿podríamos distinguir si es una inteligencia artificial o un ser humano? Esa es la pregunta del test de Turing, ¿no? Sin embargo, el test de Turing aparece una objeción posteriormente en 1980, una objeción muy famosa, una idea filosófica, es un experimento mental del filósofo de Estados Unidos John Searle, quien plantea el famoso argumento de la habitación china o del cuarto chino, ¿no? Seguramente algunos de ustedes también lo conocen. Él plantea lo siguiente, ¿no? Que aparece aquí un poco en la caricatura. Y la idea es la siguiente: si en la habitación de al lado, sin que yo supiera quién se encuentra ahí, hay una persona que manda mensajes escritos en chino, ¿yo podría contestarlo?, se pregunta John Searle. Pues su respuesta es, no, yo no podría, ¿no? Porque yo no hablo chino, no tengo la menor idea del chino, no entiendo el chino, no hablo chino, entonces no podría contestarlo. Sin embargo, dice el filósofo, si tuviera un manual o una computadora, si ustedes quieren,
que me dijera, cuando aparezca este símbolo, usted conteste este otro. Y cuando aparezca este otro más, usted conteste este. Aunque yo no tuviera idea de qué es lo que estoy diciendo, la otra persona podría ser engañada pensando que yo sí sé hablar chino. O sea, si mi manual fuera suficientemente bueno, yo podría contestar cosas, ¿no? A lo mejor podría sostener una conversación cotidiana o filosófica o literaria si el manual fuera suficientemente bueno, aunque yo no hablara nada de chino y aunque yo no entendiera nada de lo que está pasando, pero la otra persona podría ser engañada. Ese es el planteamiento del cuarto chino. ¿A dónde va con esto John Searle? Bueno, a lo que va es a que en realidad la computadora puede actuar como si entendiera el chino. Puede actuar como si entendiera el problema filosófico, puede actuar como si entendiera el problema literario, puede comentar la Divina Comedia o puede comentar 100 años de soledad. ChatGPT puede darte un resumen de 100 años de soledad, pero ¿entendió 100 años de soledad? ¿Entendió la Divina Comedia? ¿Entiende el chino? Para John Searle no entiende el chino, no tiene semántica, o sea, no tiene acceso a los significados del lenguaje humano, no tiene acceso a los significados de la conciencia humana, no tiene acceso a los significados que están de alguna manera encarnados en el cerebro humano. Solamente actúa como si lo entendiera, porque tiene un programa sintáctico que le permite contestar de forma correcta. Cuando aparece tal símbolo, contestas tal otro y listo, ¿no? Ese es el experimento del cuarto chino. Ahora, para entender un poco más el problema de la conciencia que ya se va anunciando, hay un tercer experimento mental aquí que quiero plantearles, ¿no? Y es el famoso experimento de Murray, la neurocientífica. Este ya es directamente para entender lo que quieren decir los filósofos, por lo menos los de esta tradición, de la filosofía analítica anglosajona, cuando se refieren a la experiencia consciente. Entonces es el famoso problema de Frank Jackson, de Murray, la neurocientífica, y la idea es la siguiente, ¿no? Es un cuento, podríamos decir, casi fantástico, filosófico. Entonces ella es una científica que lo sabe todo acerca de la visión, sabe todos los hechos físicos, todos los hechos científicos acerca de la visión, todos los hechos de la neurofisiología de la visión, la retina, la óptica de la visión, el nervio óptico, cómo recibe señales el tálamo, cómo los manda a la corteza cerebral, cómo integra la corteza cerebral las señales visuales y cómo se transmiten a otras partes del cerebro para construir la experiencia de la visión. Ella sabe todos los hechos físicos, científicos, biológicos que componen, digamos, que el problema de la visión, absolutamente todo. Pero ella es ciega al color. Ella nunca ha visto un color, jamás lo ha visto. Entonces hay muchas versiones de este experimento, ¿no? Pero para hacerlo breve, la pregunta sería, si porque de pronto ella, por alguna cirugía milagrosa del futuro o algo así, logra recuperar la visión de color y puede ver por primera vez el color, ¿habría ganado un conocimiento? Esa es la pregunta que plantea el autor. Porque se suponía que ya sabía todos los hechos científicos, pero nunca había visto el color en primera persona. Sabía todos los hechos, todos los conocimientos científicos, pero no había visto el color. Ahora ya vio el color por primera vez. Ahora al fin entiende lo que se refería a la gente cuando decía el color rojo, el color verde, el color azul, etcétera, ¿no? Ahora ya lo vio. La pregunta es, ¿ganó un conocimiento o no ganó un conocimiento? Porque si nuestra respuesta es que sí ganó un conocimiento, entonces nosotros estaríamos aceptando que la experiencia subjetiva del color significa un conocimiento nuevo. Y un conocimiento que, de acuerdo con este experimento, no estaba prefigurado por la neurociencia, no estaba prefigurado por la física, porque habíamos dicho que ella entendía y conocía todos los hechos físicos y todos los hechos científicos, pero nunca había visto el color. Poniéndolo a lo mejor en un escenario más cotidiano, es como si nos dijeran, sabes todos los hechos científicos del amor, pero nunca lo has vivido. Entonces, ¿enamorarse significa ganar una forma de conocimiento o no? ¿O es suficiente con preguntarle al neurocientífico, al psicólogo, al psicoanalista, al bioquímico? ¿Es suficiente con preguntarles o necesitamos vivir en carne propia lo que se siente? En inglés usan mucho este término, ¿no? El famoso what it is like, what is it like. De hecho, uno de los autores que hubiera citado aquí, si me hubiera dado tiempo, es Thomas Nagel, ¿no? Con su famoso artículo What is it like to be a bat? Quizás se podría traducir al español como ¿qué se siente ser un murciélago? O ¿cómo se siente ser un murciélago? No hay una traducción exacta, ¿no? Pero la pregunta de la conciencia es ¿cómo se siente, no?
¿Cómo se siente ser la persona que está del otro lado? Por ejemplo, yo como médico, ¿cómo se siente ser un paciente? Si yo diagnostico que alguien tiene depresión, ¿cómo se siente tener depresión? ¿Cómo se siente tener una alucinación? ¿Cómo se siente tener cáncer? ¿Cómo se siente no poder decir una palabra cuando uno la busca? Y en fin, podríamos seguir con esto, ¿no? ¿Cómo se siente ser un antropólogo? ¿Cómo se siente ser un mexicano? ¿Cómo se siente ser... La pregunta que ustedes quieren, ¿no? ¿Es suficiente con el conocimiento en tercera persona o necesitamos un conocimiento en primera persona? Entonces, empecemos a hacer el abordaje propiamente científico de la conciencia. Lo voy a hacer en dos partes. Primero, los problemas clínicos, que son los que yo conozco mejor. Y luego, las teorías científicas que han aparecido para entender la conciencia. Para que al final podamos regresar al problema de la tecnología y preguntarnos, ¿es posible una conciencia artificial? ¿Qué requisitos tendría? Y una vez más, ¿la queremos? O sea, ¿queremos que haya conciencia artificial o no queremos que haya conciencia artificial? O sea, ¿para qué la queremos? Sería la pregunta. En el caso de que técnicamente pudiera desarrollarse. Bueno, para entender la conciencia necesitamos entender varios conceptos que están estrechamente interrelacionados. Uno de ellos, por ejemplo, es el despertar. En inglés, wakefulness. Esto se refiere simplemente a abrir los ojos en las mañanas, empezar a emitir algunas vocalizaciones, aumentar un poquito el tono muscular. ¿Sí? ¿Y por qué usamos una definición mínima como esa? Pues porque hay personas que tienen un estado vegetativo persistente, que todas las mañanas abren los ojos, pero aparentemente no tienen ninguna experiencia de conciencia y no tienen ninguna respuesta conductual inteligente a estímulos del medio externo. Bueno, el segundo término es alertamiento, o en inglés alertness. Esto significa no solo que el sujeto está despierto, sino que está dispuesto a responder en forma específica a estímulos específicos. Por ejemplo, yo a mi paciente le pregunto, ¿cómo se llama usted? Y me da su nombre. Eso ya es una respuesta específica a una pregunta específica. Eso es alertamiento. Igualmente a veces le decimos al paciente, levante su brazo derecho, levante su brazo izquierdo, abre los ojos, cierra los ojos, etcétera, ¿no? Son preguntas específicas que deberían obtener una respuesta específica. Eso es el alertamiento. Ahora yo les pregunto, ¿podríamos medir el alertamiento en un robot, en un animal, en un cuervo, en un gato, en un pájaro, un perro? Pues por supuesto que sí, ¿no? Todos los días lo hacemos, quienes tienen mascotas. Y pues quienes interactúan con robots saben que los robots se puede medir eso, o sea, respuestas específicas para un estímulo específico. Eso todavía no responde al problema de la conciencia, ¿de acuerdo? Luego tendríamos un tercer concepto que es la activación autonómica, o sea, nuestro cuerpo a nivel del sistema nervioso autónomo también responde a los estímulos, sobre todo cuando tienen un fuerte contenido emocional. Por ejemplo, nuestro corazón, ¿no?, late más rápido o más lento dependiendo de los estímulos del entorno. Quienes se dedican, por ejemplo, a la actividad de las artes, investigaciones muy interesantes, plantean que las artes son capaces de sincronizar los ritmos corporales de las demás personas. Por ejemplo, en el cine, cuando vamos al ritual del cine, ¿no?, y apagan la luz y demás, sincronizamos nuestros ritmos corporales y tenemos una experiencia como de un sueño colectivo en un sentido. Obviamente la música lo produce con un gran impacto, pero incluso la literatura. Estas investigaciones se hacen con personas que están escuchando un relato y en la medida en la que las personas ponen atención al relato, se sincroniza su corazón, se sincroniza su cerebro, literalmente, o la electricidad de la piel. Entonces quizá por eso sentimos esta experiencia como de colectividad, de empatía, de estar reunidos en una experiencia común, no solo de una experiencia solitaria, sino de una experiencia colectiva, y es parte del poder, yo creo, el impacto que tienen las artes colectivas, las artes narrativas y demás, ¿no? Pero ahora viene el cuarto concepto, el awareness, darse cuenta. Eso sí se refiere ya a la experiencia fenoménica, le dicen los filósofos, ¿no? Es decir, la advertencia de una experiencia subjetiva, el darse cuenta. Entonces, si nos preguntamos qué es ese darse cuenta, pues algunos dirán es un sentimiento, algunos dirían es un sentimiento, es el sentimiento de darse cuenta. Vamos a ver que uno de los más grandes neurocientíficos contemporáneos, Antonio Damasio, define la conciencia como el sentimiento de lo que pasa, o sea, el sentir de lo que ocurre, el sentir de lo que ocurre en el aquí y ahora, el sentir de lo que ocurre en el aquí y ahora de mi cuerpo, el sentir de lo que ocurre en el aquí y ahora de mi cuerpo interactuando con el mundo, y de un mundo que transforma la actividad de mi cuerpo y un cuerpo que transforma el estado del mundo.
el sentimiento de esa interacción. Eso sería la conciencia para Antonio Damasio, ¿de acuerdo? Un sentimiento. Pero no todos los autores van a pensar que es un sentimiento. Algunos piensan que es más bien una experiencia cognitiva, una experiencia de conocimiento. Y aquí podríamos dividir ya la discusión en teorías más cognitivas de la conciencia y teorías más afectivas de la conciencia. Yo no les digo todavía por qué lado me decanto yo, pero cualquiera que sea la decisión que yo haya tomado en esto, y que tampoco es tan importante qué decisión haya yo tomado por mis pacientes, realmente, por lo que ellos me enseñan, ¿no? Ok, entonces un punto que nos plantea aquí el doctor José Luis Díaz, un gran médico, neurocientífico mexicano, filósofo, yo diría un pensador también, pues nos recuerda que hay diferentes perspectivas, una perspectiva en tercera persona y una perspectiva en primera persona, y una perspectiva en segunda persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo analizar el comportamiento de una persona, de un animal o de un robot en tercera persona, cuando digo él o ella están haciendo tal cosa allá, sin que yo interactúe con ellos. O en primera persona cuando digo yo estoy sintiendo esto, yo tengo hambre ahora, ¿sí? A mí me duele la cabeza. Esa sería la perspectiva en primera persona. Y la perspectiva en segunda persona, que sería una mediación, es cuando yo le pregunto al otro y el otro me contesta, ¿no? No es la tercera persona, no es algo completamente objetivo y al mismo tiempo tampoco es algo completamente subjetivo. Aquí podríamos hablar de, digamos, recursos intersubjetivos, mecanismos de intercomprensión, o mecanismos de atribución de estados mentales, ¿no? Y esto además es un campo muy interesante para la investigación, porque la mitad de lo que hacemos nosotros como personas es atribuirle estados mentales a los demás. Necesitamos hacerlo para predecir su conducta, ¿no? Si una persona se acerca a mí allá afuera en la calle a las 12 de la noche, pues yo necesito saber si tiene una intención amenazante, o a lo mejor viene a preguntarme la hora, ¿no? Estaba yo en el aeropuerto y vi que se acercaban dos tipos, ¿no? Y perdónenme mi prejuicio, ¿no? Pero yo los vi como tipos muy rudos y muy peligrosos, ¿no? Eran las 4 de la mañana, y yo vi que se acercaban dos tipos y dije, no me late nada bien esto, ¿no? Yo los veo que tienen una conducta amenazante. ¿Saben qué hicieron? Me dieron mi cartera. La había yo tirado allá atrás y venía a devolverme la cartera. Entonces hice una mala lectura de los estados mentales del otro, ¿no? Fueron mis prejuicios. ¿Por qué lo menciono? Pues porque nosotros podemos tener ideas falsas, por supuesto, ¿no? Y frecuentemente las tenemos. Lo que necesitamos es un sistema para rechazar nuestras propias ideas falsas, cuando lo sean, ¿no es verdad? Ahora, William James plantea estas ideas en torno a la conciencia. Es personal, o sea, no podemos transferirla. Podemos compartirla, pero hasta cierto grado nada más. Aquí alguno de ustedes a lo mejor me podría decir que esta idea como de la conciencia como algo personal es una idea muy individualista. Y estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, ¿realmente podemos sentir el dolor del otro? Yo como médico pienso que no. O sea, puedo empatizar con el dolor del otro. Como padre, por ejemplo, a veces realmente me ha dolido mucho el dolor de mis hijos. Pero estoy seguro que la persona que tiene pancreatitis le duele más. La persona que tiene una apendicitis le duele más. La persona que tiene una colecistitis o una litiasis renal le duele más. Por más que digamos que yo siento mucha empatía, siento como si me doliera igual que a ti. Pues sí, pero no es exactamente lo mismo. La verdad, no es exactamente lo mismo. Entonces, la conciencia tiene esos límites también. Otra manera de verlo es, no podemos adivinar lo que piensa el otro. Podemos inferirlo, preguntarlo y demás, pero realmente no sabemos lo que piensa el otro. Si yo les pido a ustedes que piensen un número entre 0 y 1000, yo no sé qué número estás pensando. Tú, por ejemplo, ¿no? Usted no sé qué número está pensando realmente, ¿no? Usted sí lo sabe, yo no. Entonces usted tiene acceso a esa información. Es su esfera de conciencia. Yo no tengo acceso. Ahora les pregunto que le pregunté a ChatGPT que pensara un número entre 0 y 1000. ¿Saben qué me contestó? 472. Y digo, muy bien. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Saben qué me contestó ChatGPT? ChatGPT es una inteligencia artificial, ¿no? Me dijo, pues así espontáneamente nada más. Fue por intuición. Y digo, ¿cómo? Por intuición. Le digo, pero que no eres una inteligencia artificial, o sea, no eres una computadora, no hay un proceso de cálculo. Entonces me dice, bueno, no, sí tiene razón, probablemente debería haber un proceso de cálculo y hasta me sacó ahí ecuaciones de cómo se calcularía probabilísticamente. Le digo, no, pero yo no estoy preguntando cómo se haría, estoy preguntando cómo lo hiciste tú cómo llegaste a esa conclusión, tú cómo llegaste al 472. Dice, no, pues así nada más espontáneamente. Le digo, eso ya me lo habías dicho, ya habíamos llegado a la conclusión de que tenía que ser por un proceso probabilístico, un cálculo.
Dice, no lo hice por ningún recurso computacional. Digo, pero si eres una computadora, ¿cómo no lo vas a haber hecho por un recurso computacional? Tiene razón, probablemente fue un proceso computacional y me volvió a sacar las ecuaciones. O sea, regresamos al punto anterior. Entonces, ¿saben de qué me di cuenta? Cuando yo hago esta misma pregunta, por ejemplo, en mis clases que doy de neuropsiquiatría, pues la persona me dice 472 y le digo, ¿cómo lo supiste? Y me dice, no tengo la menor idea, nada más me vino a la mente. No tengo la menor idea. O sea, una persona puede saber que no sabe. Y ChatGPT, interesantemente, en ese pequeño experimento, parecía no saber que no sabía. Tal vez no estaba programado para contestar esa pregunta. Esa sería una manera de evaluar el test de Turing. Otras veces la persona humana no me dice, pues dije ese número porque para mí es significativo, porque yo vivía en ese edificio que tenía ese número o algo así. O sea, te dan una razón. Pero si lo hicieron en forma aleatoria, pues realmente no sabemos cómo llegamos a esa conclusión. Interesantemente, ChatGPT no sabía la respuesta a esa pregunta. Ahora, decía yo que en el estudio de la conciencia ha habido también como fiscales, críticos, detractores, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el conductismo. El conductismo metodológico primero planteaba que el problema de la conciencia no se podía abordar, ¿no? Porque es un problema cualitativo y subjetivo, mientras que la ciencia tiene como propósito cuantificar y contestar de manera objetiva. Entonces, ese no sería el problema de la ciencia. Después, Skinner, un gran mérito a su favor, es que dijo, no, sí me interesa, nada más que no pienso que es ningún caso especial de nada. O sea, no pienso que es un problema espiritual, no pienso que es un problema inaccesible a la ciencia, no pienso ni siquiera que cuando yo pienso algo, ese pensamiento tiene un poder causal, que es algo que nosotros a lo mejor intuitivamente uno sí piensa, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo pienso que si yo quiero cambiar la diapositiva, yo la cambio. O sea, yo pienso que yo lo acabo de hacer. O sea, yo pienso que mi pensamiento es parte de un proceso causal donde yo tengo agencia en lo que yo estoy haciendo. Para Skinner eso es probablemente una ilusión, y esto va a formar parte de un grupo de pensadores que piensan que muchos procesos de la conciencia son ilusorios en sus contenidos y más aún en este sentimiento de agencia que tenemos a través del cual sentimos que nosotros tomamos las decisiones, sentimos que nosotros movemos las cosas, ¿no? Otro caso sería la neurofilosofía de Patricia Churchland, esta importante filósofa que tiene una corriente que se conoce como el materialismo eliminativista. Plantea que todas estas ideas, ¿no?, de ya no solo el alma, la psique, la mente, sino también el pensamiento, la libertad, la conciencia, ella dice que son como ideas heredadas por la cultura popular, la psicología popular, pero que realmente no tienen ningún valor científico, que vamos a acabar pensando en ellas como si fueran cosas completamente superadas por la ciencia, ¿no? Ya pone el ejemplo como la teoría del flogisto, con la que la gente se explicaba pues elementos químicos y del ambiente y demás, ¿no? Ya no tiene ningún valor eso, ¿no? No tiene absolutamente ningún valor científico. Un día vamos a olvidarnos por completo de esas ideas, ¿no? El libre albedrío y todo ello va a ser olvidado y vamos a decir, más bien, pues lo que está ocurriendo es un algoritmo cerebral X o Y y demás, ¿no? Ahora, yo porque en lo personal como clínico no puedo simplemente olvidarme de una teoría de la conciencia, pues porque mis pacientes tienen problemas de conciencia, ¿no? Por ejemplo, esta persona tiene un infarto del tálamo bilateral, una hemorragia más específicamente, y está en un estado de coma. Entonces estaba consciente y ya no está consciente. Entonces yo tengo que preocuparme por el problema de la conciencia, porque si no entiendo el problema de la conciencia no puedo ayudar al paciente. Además tengo que entender que en ese caso el problema de la conciencia sí está ligado a un problema corporal. Tampoco puedo simplemente decir, bueno, la mente va por un lado, ¿no?, y el cuerpo va por otra, porque en este caso se acaba de perder la función mental por un problema corporal. Entonces yo no puedo separarlos, en mi opinión. Este es otro caso. Aquí lo que tenemos es una persona que tiene un estado de mínima conciencia. Tuvo un infarto dramático de ambos lóbulos frontales por una enfermedad vascular. La enfermedad de Moyamoya se llama, ya ven que a los médicos nos gustan nombres un poco de pronto medio excéntricos. Entonces, la enfermedad de Moyamoya afecta a los vasos sanguíneos, produjo un infarto de ambos lóbulos frontales y ahora la persona se abre los ojos en las mañanas pero no interactúa nada, no dice ni una palabra, no se mueve, está completamente inmóvil durante semanas, no interactúa con nadie, parecido a un estado vegetativo. Pero llega el familiar y nos dice, doctor, están ustedes equivocados, sí tiene sentimientos y sí tiene reacciones, porque cuando nosotros entramos, llora. Entonces los médicos inmediatamente empiezan con su
investigación escéptica, ¿no? Y que dicen, ay, por favor, la familiar seguramente es un wishful thinking, quisiera que su familiar estuviera teniendo esos sentimientos, quisiera que hubiera una reacción, ¿no? Pero no la hay, es un estado vegetativo. Sin embargo, lo vemos con un poco más de calma y decimos, a ver, espera un momento, vamos a observar, ¿no? ¿Saben qué hicimos en realidad? Pusimos una cámara de video y le pedimos a la familiar que entrara y nosotros observamos las reacciones, el llanto, y luego le pedíamos a un doctor que entrara, no había ningún llanto, y luego otra vez la señora y sí había llanto, y luego otra vez el doctor y no había llanto. Entonces el llanto era una respuesta específica para un estímulo específico, lo cual nos indica que todavía hay un nivel de integración de ese estímulo y una respuesta afectiva, ¿de acuerdo? Entonces esto es un estado de mínima conciencia, está muy por abajo de la interacción cotidiana, pero hay respuestas afectivas en este caso. La verdad es que un par de meses después la señora estaba en su casa, nos mandó un video el esposo, donde ella abiertamente en una libretita nos escribe muchas gracias y ya no había ninguna duda. La señora estaba consciente, ¿no? Tenía ya un recurso verbal para hablarnos acerca de su estado mental de agradecimiento. Pero 2 meses antes la familiar sí lo sabía, observando el llanto. Entonces, cuando estudiamos la conciencia tenemos estos diferentes fenómenos, ¿no? Estado vegetativo, estados de conciencia, el síndrome de encarcelamiento o locked in, en el cual las personas no tienen ninguna reacción corporal excepto movimientos oculares. Pueden contestar con los ojos, pueden contestar moviendo a veces horizontalmente o verticalmente, pero el genobot definitivamente podría, en mi opinión, tener conciencia. Pero no sé, es una pregunta abierta, ¿no? Obviamente nadie sabe la respuesta. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿y queremos desarrollar eso? O sea, ¿para qué queremos desarrollar eso? El autor dice que es para tener medicina regenerativa, pero entonces viene para mí la pregunta. Si este ser artificial, biológico o mecánico tuviera conciencia, ¿sería válido utilizarlo de manera utilitaria para aliviar nuestro dolor a costa de su sufrimiento? Entonces ya no vería que estaría justificado éticamente, ¿no? O sea, si no tiene conciencia una máquina, pues puede utilizarla, ¿no? No hay problema, no tiene sufrimiento. Pero si sí tiene sufrimiento, podría decir, pues para probar un medicamento, ver lo que se siente estar envenenado y luego tener un antídoto para aliviar a un paciente. Sí, pero ese ser artificial también va a tener conciencia, ¿no? Entonces sería ético producirle sufrimiento para aliviar nuestro dolor. No sé, son preguntas que yo me hago, ¿no? No tengo auténticamente una respuesta para esto. Yo lo dejé al final como una pregunta abierta. Creo que es un problema que requiere un diálogo colectivo. Yo no creo que un médico tiene ningún entrenamiento especial para reflexionar en esto mejor que nadie. A veces tiene la premura de resolver problemas, eso sí. Pero eso es algo que refiere a una reflexión de personas de la literatura, personas que están en el ámbito de las artes, en la filosofía, en la antropología, en la sociología, en la ciencia política, en la economía. Obviamente en el campo de las ciencias y la tecnología también. En fin, se requiere un diálogo multidisciplinario. Bien, pues yo con esto he querido plantearles a ustedes mis preocupaciones, el recorrido. Yo creo que es un recorrido fascinante, la verdad, la investigación de la conciencia contemporánea. Ya no siento que sea solo un problema teórico, siento que es un problema que está tocando algunas fibras, a veces tienen que ver con el sufrimiento humano, en el contexto de la patología, y otras veces tiene este otro horizonte tecnológico que no estoy seguro de que sea terapéutico, pero es un horizonte muy real. Pues bien, con esto termino mi presentación y les agradezco mucho su atención. Pues estamos sobre el tiempo, así que quien quiera retirarse, por supuesto, está en toda la libertad. Y si alguien quiere hacer un comentario, lo escucho con mucho gusto. Nada más les suplico levantar la mano, el señor, y luego... Buenas noches. Bueno. Les suplico comentarios breves para que haya tiempo de que todos puedan hacer sus planteamientos. No funciona. ¿No funciona? Bueno. Bueno, en mi caso, el problema no es una inteligencia artificial que nos sustituya como seres humanos, en mi caso. En mi caso, la preocupación de la inteligencia emocional es que gente sin escrúpulos,
maneje ciertos programas para perjudicar a amplios sectores de la humanidad, ¿no? Porque bueno, creo que coexisten los buenos y también los malos. Los buenos, pues qué bueno que se pudieran regenerar órganos, etcétera, ¿no? Pero los malos, pues ya sabemos que roban información, sustituyen nuestra personalidad, nos pueden robar la identidad, etcétera. Entonces, yo creo que en mi caso, ese es la preocupación. Una pregunta muy auténtica. Le escucho, señor, y al final yo hago mi comentario, pero para escucharles. Allá atrás también hay una pregunta después. Buenas noches, muchas gracias. Hemos aprendido mucho el día de hoy. Tengo una pregunta. Muy pronto, si no es que ya, la inteligencia artificial es superior a nosotros o al promedio del ser humano, ¿no? Y muy pronto quizás pase eso, ¿no? Hablo del promedio, hay humanos muy, muy inteligentes, ¿no? Cuando seamos conscientes de esa inteligencia superior, ¿va a cambiar? ¿Usted crees que cambie la dinámica de poder o de jerarquía entre la artificial y la natural? Ok, muy buena pregunta. Igualmente me voy a guardar aquí la pregunta en mi memoria para contestarla al final, para escucharles. Buenas tardes, gracias. Es pregunta, pero entendí yo que entonces la barrera para que una inteligencia artificial, por ejemplo, una prótesis, pueda tener conciencia, tal vez sería la gran interacción con el sistema nervioso, ¿no? O sea, que reciba y emita estímulos hacia una persona o hacia su sistema nervioso, emociones, etcétera. Entonces, si entendí bien, es primera pregunta. Segunda es, ¿quién tendría que participar en regular o en decirle al Estado, oye, no permitas tal vez que una empresa haga esto por situaciones éticas, ¿no? Porque, o sea, lo pregunto porque siento que ya estamos demasiado cerca de eso y que yo sepa no existen regulaciones para hacer algo, no sé. Claro, es una pregunta formidable y voy a tratar de contestar a las tres preguntas si puedo sintetizándolas. Usted hacía, señor, una pregunta muy importante, ¿no? Sobre precisamente la cuestión ética, ¿no? O sea, que hay personas que a lo mejor tienen no necesariamente un propósito del beneficio social común ni nada parecido, ¿no? En el desarrollo de este tipo de tecnologías. Entonces, es una preocupación muy auténtica que yo comparto con usted, ¿no? O sea, por ejemplo, algunos de estos desarrollos prostéticos pues podrían ser en beneficio de quien más lo necesita si hubiera una filosofía social que lo garantizara, mediante algún mecanismo legal que lo garantizara, ¿no? Entonces, qué bueno que una persona que está ahora en el Instituto de Ortopedia y perdió una pierna reciba rápidamente esa prótesis, pero muy probablemente en otras situaciones será más bien quien pueda pagarlo, ¿no? Y de hecho, en parte, buena medida y tampoco estoy diciendo que no tenga que haber una regulación de ese tipo, ¿no? Sino lo que planteo es que estos mecanismos de optimización tecnológica de las capacidades humanas, en alguna medida, por algunos de los digamos, tecnólogos que están metidos en esto o empresarios, como Elon Musk, ¿no? Por ejemplo, es un caso especialmente claro en este sentido, ¿no? O sea, su filosofía, pues es ese sentido de competencia. Al final del día tiene que ver, como ustedes saben, los seres humanos tenemos las dos disposiciones, ¿no? Una disposición a la competencia y una disposición a la cooperación. Entonces, en algunas personas y grupos sociales predomina la disposición a la cooperación y es lo que nos hace realmente tener una grandeza en cierto sentido como sociedad, como especie y demás, ¿no? Pero cuando predomina la competencia, entonces pues realmente es la ley del más fuerte, o como dicen en algunos grupos pues muy radicales en Estados Unidos, ¿no? Every man for himself, ¿no? Cada quien a defenderse por sí mismo, ¿no? Y sin ayudar a nadie más. Entonces, claro, esa preocupación yo creo que es muy legítima porque el que desarrolla la tecnología no necesariamente tiene una regulación ética y social y legal, porque esos mecanismos probablemente no están desarrollados, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver también con la pregunta que usted hace, ¿no? O sea, hoy por lo menos, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial no tienen propósitos propios, son instrumentos, ¿no? Son instrumentos para los fines de alguien más, ¿no? Para los fines de un tecnólogo, para los fines de un banquero, para los fines de un político, o para los fines que usted y yo podemos tener al utilizar ChatGPT hoy en la noche, ¿no? Para traducir un artículo, para lo que usted quiera, ¿no? Son nuestros fines y no pasa nada, es una herramienta, nada más, ¿no?
Sin embargo, yo pienso que, o sea, aquí el problema justamente de la conciencia, ¿no? Es que la conciencia te hace, digamos, consciente, dice la definición, de ti mismo y del entorno, ¿no? Y de tu relación con el entorno, y de la manera en la que tú transformas a tu entorno y tu entorno te transforma a ti. Yo creo, señor, que para estar consciente se necesita no solo la actividad del sistema nervioso, sino la actividad del sistema nervioso conectado a la vida del organismo y una cierta presión de supervivencia. Por eso yo decía que quizá incluso un mecanismo artificial, una máquina, podría volverse consciente en la medida que tuviera que pelear por su propia supervivencia y de manera técnica en la medida que tuviera que regular su propia homeostasis. En el caso de los seres humanos, nosotros, nuestro organismo en su conjunto, ¿no? El corazón, el riñón, el pulmón, el hígado y el cerebro, calculan y determinan el equilibrio del medio interno en cada parte de nuestro organismo, ¿no? Las concentraciones de sodio, potasio y demás, ¿no? A ambos lados de las membranas celulares. O sea, nuestro organismo está diseñado para garantizar ese equilibrio. Y cuando nuestro estado corporal se separa un poco de estos estados de equilibrio o homeostáticos, empezamos a preguntarnos qué pasa con nosotros, ¿no? ¿Por qué nos sentimos mal? Nos estamos sintiendo un poco raros y demás, ¿no? Entonces la conciencia en ese sentido es un mecanismo básico para la supervivencia, que nos informa del estado de nuestro cuerpo, ¿no? Del estado de nosotros mismos. Entonces yo creo que desarrollar mecanismos de conciencia artificial sí podría hacer que estos sistemas artificiales, inteligencias artificiales y demás, ¿por qué no tendrían que desarrollar sus propios propósitos? Incluso yo poniéndome un poco de su lado, me diría, pues si me desarrollaron para tener conciencia, pues ¿qué esperaban, no? O sea, ahora me preocupa mi bienestar, me preocupa mi supervivencia, me preocupa lo que les preocupe a una inteligencia artificial. No puedo yo imaginar cuáles serían sus preocupaciones, ¿no? Pero si tuvieran una conciencia emocional, corporal, homeostática y demás, yo creo que podrían empezar a tener sus propios fines. La pregunta sería, ¿es necesario? ¿Y para qué? Yo no tengo una respuesta a esa pregunta.